Buenos días a todos. Gracias a la Court Medical por la invitación al segundo Congreso Virtual de Oncología Radioterápica y sus avances. Vamos a hablar hoy de la terapia FLASH y su estado actual y avances hacia su futuro. Mi nombre es Juan Pablo Marín, médico radioterapeuta en la clínica Sommer en Colombia. Vamos a hablar un poco de la terapia FLASH en su definición, mecanismos de acción y radiología, métodos de administración de la terapia FLASH, los estudios y algo de la evidencia actual. Vamos a hablar del único caso clínico publicado hasta el momento, de los beneficios de la terapia FLASH según estos estudios que vamos a revisar. Vamos a hablar muy brevemente del estudio clínico que está en marcha y vamos a sacar unas conclusiones y hablar brevemente del futuro de la terapia FLASH. Al momento de revisar este tema, lo primero que se me vino a mí a la cabeza, como muchos de ustedes, es este superhéroe, Flash. Sabemos que fue desarrollado hace 1940, en ese momento le llamaban el corredor escarlata, y este superhéroe tiene la capacidad de correr y moverse superando las leyes de la física, incluso atravesando objetos sólidos. Si bien la terapia FLASH nace a partir de 1960-69, este gráfico claramente nos muestra la evolución de este personaje y también de la radioterapia a la que queremos llegar, entregando dosis muy altas en tiempos muy cortos, en campos muy específicos, obteniendo una mejor preservación de los tejidos sanos alrededor. Entonces, vamos a empezar con la definición de la terapia FLASH y de algunas de las generalidades. Sabemos que la radioterapia es un pilar fundamental en el manejo del cáncer y gracias a los avances en las últimas décadas en este campo, tanto en la tecnología como en el entendimiento de los mecanismos de acción en las respuestas celulares, tanto tumorales en los tejidos blandos, esto nos ha permitido ir escalando la dosis de radiación e ir buscando la manera de disminuir la dosis a órganos de riesgo en beneficio de nuestros pacientes. Y el objetivo de la radioterapia en general actual es claro, encontrar una técnica que nos dé cada vez más precisión, entregando dosis muy elevadas en espacios de tiempo, en intervalos muy cortos, preservando el tejido sano. Y creemos que la radioterapia FLASH está tomando mucha popularidad y se está retomando desde los inicios por los estudios que hay con electrones para conseguir ese objetivo. Como definición, sabemos que es una técnica que utiliza una tasa de dosis ultra elevada y que nos permite optimizar la administración espacial adecuada de los dos haces de radiación con tasa de dosis media por encima de los 40 grays por segundo, que puede ser fraccionada en una o varias fracciones en intervalos de milisegundos. Sabemos que a comparación de las técnicas convencionales, usualmente se utiliza una radiación mucho más homogénea a unas dosis de radiación mucho más bajas, alrededor de los 0,0 grays por segundo en un rango de minutos. Y además, a pesar de que se sabe que los estudios vienen desde 1960, Faudor y su grupo de investigadores lo acuñaron desde 2014 en un ensayo preclínico en modelos in vivo, del cual vamos a hablar más adelante. Sobre los mecanismos de acción y la radiología de la terapia FLASH, sabemos que los estudios preclínicos in vitro y in vivo en animales pequeños nos fueron sugiriendo que tenía que ver mucho los mecanismos radiológicos en esto, el efecto bystander, el efecto abscopal, el daño vascular producido por la terapia FLASH y su respuesta angiogénica, la respuesta inmunológica inducida por la radiación y el modelo que más o la teoría de la hipótesis que más se ha desarrollado acerca de la depresión de oxígeno en las células. Entonces es por esto que el modelo radiológico clásico de las 4 R's de la reparación, oxigenación, redistribución y de la población en este momento se queda corto a la hora de explicar el mecanismo de acción de la terapia FLASH tanto en el tumor como en las células sanas. Entonces, los 4 mecanismos o hipótesis radiológicos que se están manejando hasta el momento es, primero, acerca de la depresión de oxígeno en las células. Sabemos que al administrar una dosis inicial muy alta con la terapia FLASH se depletan los niveles de oxígeno en los tejidos sanos, llevando a la célula a un estado de hipoxia y de radioresistencia. Con lo cual, el mecanismo de reoxigenación que expone la teoría de las 4 R's no se cumple a cabalidad. Uno de esos estudios que nos permitió corroborar este tema de la depresión en las células
utilizó células de cáncer de próstata y se comparó la terapia flash administrada a 600 Grays por segundo versus la terapia convencional a 14 Grays por minuto, con diferentes rangos de concentración de oxígeno entre 16 al 20%, y como resultado no hubo ninguna diferencia significativa en la supervivencia de las células tumorales al comparar ambas terapias. Sin embargo, las células sanas sometidas a la terapia flash aumentaron mucho la supervivencia cuando llegábamos a dosis de 18 Grays en la prescripción. La segunda hipótesis nos habla de los procesos inflamatorios con la producción de radicales hidroxilo al ser sometidos en campos pequeños a radiación de las células sanas, y en estas células se encontró que había una mayor producción de estos radicales debido a una disminución por la depresión del oxígeno, disminuyendo de forma indirecta el daño biológico celular. Esto a su vez se tradujo en una disminución en el retraso del envejecimiento de las células a largo plazo. Existen modelos que explican, como el modelo de Monte Carlo, que en condiciones ácidas, en la zona que se da una dosis alta de radiación con la terapia flash, se reducen en las células circulantes del torrente sanguíneo, disminuyendo la respuesta inmunológica en la zona tratada. En cuanto a la tercera teoría del papel de la biología de la oxidorreducción, existe una producción elevada tras administrar la radiación de radicales peróxido, incluso en circunstancias donde los niveles de oxígeno son normales dentro de la célula. Y al parecer las células tumorales, al tener un alto nivel de hierro, se produce esto de manera mucho más eficaz, llevando a un daño oxidativo dentro de la célula tumoral mucho mayor al compararla con las células sanas. Y por último, existen efectos diferenciales de los tejidos normales versus los tejidos sanos con la terapia flash, que ha demostrado que para la respuesta de la terapia convencional versus la terapia flash es exactamente igual en el momento de destruir la célula. Rápidamente sobre la administración de la terapia, como vemos aquí en la tabla, en todo el mundo se han utilizado LENEX de diferentes marcas, tanto modelos experimentales como modelos clínicos modificados, e incluso LENEX con sistemas de rayos X con protones. Lo que más se utiliza ahora son guiados por imagen con campos cada vez más pequeños. Estos son algunos de los modelos que se utilizan en todo el mundo para los estudios que han sido publicados hasta ahora, pero creo que es importante hacer énfasis en la necesidad de continuar en los avances en la ingeniería y en la física, no solamente en los aceleradores, sino también en los sistemas de planificación y sobre todo de la medición de este tratamiento con la dosimetría, porque al ser dosis tan elevadas en un corto espacio de tiempo, es muy difícil para que las cámaras de ionización convencional den realmente la dosis por el efecto de saturación. Sobre los estudios de la evidencia actual, primero vamos a hablar de la evidencia todo de modelos in vivo con animales, comparando la convencional con la terapia flash. Vamos a hablar primero de las partículas con electrones. Y este estudio es el de Faudon, el que les mencioné, donde se acuñó el término de efecto flash. En este estudio in vivo se buscó evaluar si los puntos de la radiación administrados en milisegundos producían menos estabilidad genómica y menos efectos tardíos con la terapia flash. En los ratones lo que se hizo fue investigar la fibrogénesis pulmonar secundaria a la radiación a nivel del tórax, comparando dosis de terapia flash por encima de los 40 Grays por segundo versus la terapia convencional en una sola dosis. Y se midió la inhibición del crecimiento del tumor injertado, comparando la respuesta tanto del tumor como de los tejidos normales alrededor. ¿Cómo se hizo? Se obtuvieron 240 ratones, se distribuyeron en los dos grupos, convencional y terapia flash, y se hizo una radiación pulmonar bilateral, haciendo seguimiento a las 8, 16, 24 y 36 semanas luego de administrada la terapia. Para medir la fibrosis, como vemos en la fotografía, se utilizaron métodos de inmunohistoquímica y, como podemos observar, cuando se sometieron a 16 Grays con la terapia convencional versus los 30 Grays, a las 8 semanas hubo mayor fibrosis en el grupo de la terapia convencional y
finalmente, con los 30 Grays de la terapia flash en los 24, fue que se empezaron a ver los cambios reales de la fibrosis pulmonar en el tejido sano. Sin embargo, si comparamos los 17 Grays de la terapia flash versus la convencional, el grado de fibrosis era mucho menor en este grupo. De estos 240 ratones, 52 se les hizo una escala de dosis, se les administró una dosis mucho mayor, entre 16 a 30 Grays. Lo que vemos aquí en estas tablas es que en el grupo donde se le administró los 17 Grays con la terapia convencional, hubo mucha más fibrosis y muchos reportes de células de lesiones cutáneas en la piel, a comparación de dosis de 30 Grays en la terapia flash, como se puede ver aquí en la fotografía. En este mismo estudio se vio el efecto de la terapia flash sobre los vasos y los bronquios cuando se sometían los ratones a 17 Grays, y se vio una menor activación de apoptosis en el grupo de la terapia flash versus la terapia convencional. Lo que se demostró es que además la fibrosis a largo plazo era mucho mayor en el grupo de la terapia convencional, y esto se hizo con una medición del factor de necrosis tumoral alfa a las 2 horas de haber irradiado el ratón. La persistencia de la fibrosis se veía 15 semanas después de administrar el tratamiento en el grupo de la terapia convencional con dosis de 15 Grays. Y sin embargo, en el grupo de la terapia flash hubo un porcentaje mucho menor de apoptosis a las dosis descritas de 17 Grays. Además, se hizo una relación entre, comparando los 17 Grays de la terapia convencional versus los 17 Grays de la terapia flash, sin ninguna diferencia en la respuesta tumoral. Pero cuando se hizo un injerto con células de tumores de cabeza y cuello humanas injertadas en el tumor, lo que vimos es que todos los grupos, independientemente si era convencional o flash, tuvieron una muy buena respuesta. ¿Cuál fue la diferencia? Que a partir de los 40 días, en el grupo que se dio la dosis más alta, de 25 Grays, hubo una respuesta mucho más sostenida con regresión de la lesión del injerto tumoral implantado, con lesiones cutáneas por cambios de radioterapia mucho menores. Por último, se hizo un modelo tumoral ortotópico con las células del carcinoma pulmonar de ratón que expresaban la enzima luciferasa, y a nivel pulmonar se vieron la respuesta 9 semanas posteriores al injerto, sometidas a la radiación, y se compararon las dos terapias, la convencional y la flash. Y lo que nos dimos cuenta es que al ser analizados los resultados con bioluminiscencia y el tema de histopatología, se hizo una escala de dosis donde se vio que al dar la terapia flash con 15 Grays versus la terapia convencional con 15 Grays, pero solo en las primeras semanas no hubo ninguna diferencia significativa, los primeros 14 días. Posteriormente, los 28-35 días, se vio que nuevamente volvió a progresar el grupo de los 15 Grays con la terapia convencional, pero el 80% del grupo de la terapia flash había desaparecido la enfermedad, y el 70% a los 62 días no tenían ningún tumor, que se ve básicamente en esta última imagen que vemos aquí en la presentación. Este estudio nos ayudó a identificar la base del efecto flash en el tejido normal, utilizando un acelerador de electrones para exponer los pulmones de los ratones de forma bilateral con células de fibroblasto de pulmón humano y una línea celular de carcinoma epitelial de pulmón. Y se vio un claro efecto de conservación de los órganos con la terapia flash a comparación de la terapia convencional. Y como vemos aquí en la imagen, hubo un daño mínimo del DNA de las células pulmonares in vitro, con una mayor protección de las células progenitoras pulmonares a causa de la terapia flash, incluso con un retraso en el envejecimiento celular. En la misma línea, buscando preservar los tejidos, en este caso la función neurocognitiva, en este estudio con ratones se comparó los efectos de la terapia flash versus la convencional, irradiando el cerebro de los ratones jóvenes. Se hizo una administración de una dosis de 8 Grays en los dos grupos, en las dos terapias, y se observó que con la terapia flash había una mayor preservación del nicho neurogénico, la neurogénesis se preservaba en el hipocampo, y los niveles de la hormona del crecimiento se mantenían completamente
casi normales a comparación del grupo control. En cambio, en la terapia convencional todo esto decayó. También se vio cómo con la terapia flash, las pruebas que se le hacían a los ratones de aprendizaje, memoria y socialización a los 4 meses después del tratamiento eran mucho mejores a comparación de la terapia convencional. O sea que esto realmente es prometedor, como con los protones, para disminuir los efectos adversos a largo plazo de degeneración neurológica en nuestros pacientes pediátricos, por ejemplo. Este estudio me parece muy interesante. Continuando con los estudios en vivo, Bosnin y los colaboradores investigaron el efecto flash en ya en mamíferos más grandes, en cerdos y gatos. Esto lo que se ve aquí es piel de un cerdo que participó en el estudio. Se utilizó un prototipo de kinetron-ureatron como fuente de electrones, y como podemos ver en la imagen, se hizo un seguimiento clínico antes y después de entregar dosis entre 22 a 34 Grays con la terapia convencional, a tasas de 5 Grays por minuto con la convencional y a 300 Grays por segundo con la terapia flash. Se iban evaluando semanalmente la evolución digamos, en los cambios de la piel, y a las 36 semanas se tomó una biopsia con punch de esa zona. ¿Qué se observó? Se observó que con la terapia convencional la toxicidad era muy grande. Se veía necrosis de la piel, ulceración, piel, hiperkeratosis, inflamación, infiltración inflamatoria, pero la depilación de la piel por la terapia flash era muy poca. En cambio, con la convencional había una pérdida completa de los folículos a los 6 meses de administrada la terapia, y hubo una completa desaparición en el grupo de la terapia flash del tumor. Dentro de este mismo estudio, en una segunda parte, se incluyeron 6 gatos, se les puso células de carcinoma de células escamosas localmente avanzado, como se ven aquí en la imagen, y se sometieron los 6 gatos a terapia flash en dosis única como parte del estudio de escalada de dosis para mirar si podían tolerar la dosis máxima hasta de 41 Grays. Empezaron con 25 Grays en esa superficie de la nariz. Lo que vimos es que luego, a los 18 meses de seguimiento, los 6 gatos tenían una depilación permanente en la zona del tratamiento, pero continuaban con preservación de su función olfativa y de la parte nutricional. Hubo una respuesta tumoral completa sostenida hacia los 6 meses, incluso luego hasta los 14 meses de seguimiento. Con los 2 modelos, tanto el del cerdo como el del gato, que nos permite poder llevar a reproducir estos estudios en humanos, sobre todo en tumores que requieren una escalada de dosis por encima de los 40 Grays, evidenciando una muy buena tolerancia por la toxicidad, sobre todo en esos tumores que son tan refractarios a la terapia convencional. Este es un modelo de planificación de administración de los campos en uno de los gatos. Sin embargo, no todos los estudios son positivos. Ya hemos visto que en los grupos por encima de los 30 Grays se produce una gran toxicidad. En este estudio se compararon niveles de linfocitos circulantes con irradiación en ratones terapia flash convencional en modelos cardíacos esplénicos, y se observó que se producían unos niveles de linfopenia severos y también en la parte digestiva, con lo cual estos ratones incluso tuvieron una tasa de supervivencia mucho menor tras administrar una dosis por encima de los 35 Grays versus la terapia convencional, de 7 días para la terapia flash y 15 días con la convencional, con lo cual, digamos, no todos los estudios favorecen la terapia flash, pero la tendencia es a favorecer la escalada de dosis. En cuanto a los protones, sabemos, junto con los iones de carbono, que incrementan, digamos, la energía depositada en la profundidad de la zona radiada, disminuyendo la dosis absorbida en su trayecto por el efecto de Bragg-Peak, y que eso nos ayuda a preservar tejido sano. Sin embargo, la mayoría de los estudios experimentales han considerado una dosis de 5 Grays por segundo. Ya sabemos que para terapia flash es por encima de 40 Grays por segundo. Sin embargo, se han realizado los estudios con esta tasa de dosis, y vemos que en este primer estudio se emplearon lazos de protones pulsados continuos para investigar el retraso en el crecimiento de los injertos en los ratones con tumores humanos inoculados en la axila de las ratas con fotones de 6 mg. Lo que se observó es que cuando mirábamos las dosis de 20 Grays
se equiparaban para el control de la enfermedad con los 30 grays de los fotones versus los protones. La radiación convencional versus la terapia flash con haces de protones también fue probada en este estudio de Dani y colaboradores con el fin de ver los posibles efectos conservadores sobre el pulmón y sobre el tejido sano en esos dos escenarios clínicos. Entonces, lo que se hizo fue que los ratones se sometieron a radiación total del tórax con protones, con terapia convencional versus la protonterapia flash. Y se hizo un seguimiento desde a partir de las 8 semanas de administrada la radioterapia hasta las 34 semanas. Y se reportó una aparición de una fibrosis mucho más disminuida, hasta en un 30% en el grupo de la terapia flash en los pulmones de los ratones a comparación de la terapia convencional. Entonces, realmente la terapia flash con protones ofrece potencialmente una preservación mucho mayor que la terapia con protones convencional, con una mejor respuesta inmunológica y con una mejor reparación del DNA de las células normales. En este último estudio de los protones realizado, se observó que en la Universidad de Pennsylvania se vio el efecto de la terapia flash, hablando del potencial de evitar los efectos adversos sobre los intestinos de los ratones versus la terapia convencional, con una tasa de dosis de por encima de 78 grays por segundo versus una dosis convencional de 0,9 grays por segundo. Y lo que se vio realmente es que con la tasa de dosis que se entrega con la terapia de protones flash, había una mayor conservación de las criptas en el intestino a los 3 días y medio de sometido este tejido a la radiación. Incluso el espesor de la capa muscular tenía mucho menos fibrosis en el grupo del grupo flash. Que este efecto se mantuvo al hacer, digamos, la evolución, mirar la evolución luego del tratamiento, se sostuvo mucho más tiempo que en el grupo de la terapia convencional. El único caso clínico publicado hasta ahora es de un paciente de 75 años con un diagnóstico de un linfoma cutáneo de células TCD4 positivo, diagnosticado en 1999 y fue catalogado como un T3N0. Inicialmente se hicieron múltiples tratamientos sistémicos, ninguno de esos tratamientos logró, digamos, estabilizar la enfermedad diseminada en toda el área de superficie de la piel. Incluso este paciente en una década, entre el 2008 y 2018, recibió radioterapia en 110 sitios diferentes, con terapia con electrones y rayos gamma, entre dosis de 10 a 20 grays, pero finalmente recurrió a una lesión en el antebrazo de 3,5 centímetros y en este paciente se propuso hacer un tratamiento de terapia flash, teniendo en cuenta toda la evidencia que tenemos acumulada hasta el momento. Se hizo con un Oratron diseñado con una tasa de dosis ultra elevada, administrando 15 grays en 90 milisegundos. ¿Qué vimos en este caso? Esta es la lesión. Lo que vimos es que había una mínima toxicidad del tejido, con una radiodermitis grado 1 a las 3 semanas post-tratamiento. Esta es una espectacular respuesta, e incluso mucho mejor a los 5 meses después de terminado la terapia. Entonces, este primer informe clínico nos muestra que sí hay una eficacia importante de la terapia flash que debemos seguir estudiando. ¿Qué beneficios, con lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos de la terapia flash? Podemos obtener un excelente control del tumor equiparable a la dosis de radioterapia convencional administrada, abriendo una alta posibilidad a otros estudios para escalar dosis en intervalos de tiempo muy cortos. Nos permite hacer una diferenciación entre el daño y la reparación del DNA del tumor y de los tejidos sanos. Nos permite pensar en que realmente, como los protones convencionales, se preservan tejidos sanos a comparación de la terapia convencional, y nos abre las puertas, que es lo que siempre hemos querido frente a esta terapia, para poder administrar en tumores que siempre hemos dicho que son más radioresistentes, como los gliostomas, el cáncer de parto, los tumores de cabeza y cuello, los sarcomas, para poderlos implementar en la práctica clínica y a su vez en casos como en el primer publicado a nivel mundial de hacer una reirradiación local. Existe un estudio clínico en marcha de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos que está evaluado para evaluar la viabilidad del flujo de trabajo para los pacientes con tratamiento con terapia flash en el entorno clínico, ver toxicidad, ver el alivio del dolor en sus pacientes con metástasis que se van a reclutar
con edades por encima de los 18 años. De hecho, el primer paciente ya se trató en octubre del año pasado, y esto nos va a dar una posibilidad de continuar aumentando el espectro de indicaciones dentro de nuestra práctica clínica. Y por último, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto que hemos hablado hasta ahora de la terapia flash? Sabemos que en las últimas décadas, gracias a los avances en los tratamientos de la radioterapia, hemos obtenido, según la evidencia publicada, un gran control locorregional de la enfermedad con nuestras técnicas que cada vez son más precisas, que buscamos disminuir los efectos adversos para nuestros pacientes. La evidencia apunta a la implementación de nuevos tratamientos, en este caso de la terapia flash, como una herramienta que nos va a permitir evaluar la posibilidad de escalar aún más las dosis de radiación para un mejor control local de la enfermedad, apoyando nuestros estudios in vivo y ahora con los primeros estudios clínicos que están en marcha. Y realmente el futuro de la terapia flash, ¿de qué va a depender? Realmente de establecer o tener más claridad en tópicos como realmente cuál es su mecanismo de acción, cuál es la mejor tecnología para administrar el tratamiento, qué dosis debemos prescribir según cada tipo de tumor, cuáles son las restricciones que vamos a utilizar en los órganos de riesgo para cada tratamiento, cómo vamos a hacer esta planificación de estos tratamientos, cuál es la tecnología que vamos a utilizar de forma específica dependiendo de cada acelerador con la dosimetría, porque sabemos que es complejo medir esta tasa de dosis a una velocidad tan alta, y realmente evaluar a largo plazo cuáles son los efectos tardíos y las secuelas que se van a generar por el tratamiento, para con más seguridad llevar la terapia flash a nuestra práctica clínica diaria con nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención. Les dejo mi correo electrónico para cualquier inquietud o compartir la biografía.